teme a Hashem y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y vamos a tocar un tema sumamente neurálgico en el contexto en el que nos encontramos en este momento. Hay dos temas que son tabú en el cristianismo y en el judaísmo. En el cristianismo, un tema tabú es la ley de Moisés. En un contexto cristiano, tú hablas de la ley de Moisés y todo el mundo se pone a la defensiva. Y en el judaísmo, el tema de Yeshua. Hablas de Yeshua en un contexto judío y todo el mundo se pone a la defensiva. ¿Por qué? Porque en el cristianismo existe la doctrina, la idea generalizada, de que todo cristiano que se acerque a Moisés se cae de la gracia, pierde la salvación, etcétera, etcétera. Y en el judaísmo está la idea generalizada de que un judío que acepte los reclamos mesiánicos de Yeshua automáticamente deja de ser judío y es separado del pueblo de Israel. Ambos conceptos están completamente equivocados. Y de ahí lo crítico del tema que voy a tocar, que voy a hablar con ustedes en esta hora. Es una pregunta que me va a servir de base para el análisis bíblico de este tema. Y el tema es el siguiente: ¿es necesario un sacrificio de sangre para el perdón y expiación del pecado? ¿Es necesario un sacrificio de sangre para el perdón y expiación del pecado? Voy a leer lo que está escrito en el tercer libro de Moshe Rabenu, en el capítulo 17, a partir del verso 10. Vayikra o Levítico 17, a partir del verso 10. Dice: yo estaré en contra de todo israelita o extranjero que vive entre ustedes y que coma sangre, en la forma que sea. Yo lo cortaré de entre su pueblo. Porque todo ser vive por la sangre que está en él, y yo se la he dado a ustedes en el altar, para que por medio de ella puedan ustedes pagar el rescate por su vida. El rescate por su vida. Pues es la sangre la que paga el rescate por la vida. Le capara la shejotejen. Por lo tanto, digo a los israelitas: ninguno de ustedes, ni de los extranjeros que viven entre ustedes, deben comer sangre. Cualquier israelita o extranjero que viva entre ustedes y que case un animal o un ave de los que se pueden comer, deberá derramar la sangre de la presa y cubrirla con tierra, porque la sangre es la vida de todo ser viviente. O sea, la sangre es la vida de todo ser viviente. Por eso les he dicho que no coman sangre, porque ella es la vida de todo ser viviente, y cualquiera que la coma será cortado. ¿Qué? Keretai karet, será cortado, estirpado. La violación de este principio, es decir, el que coma carne en cualquier forma, la violación de este principio está penado por karet, es decir, la separación de la persona de la comunidad, la eliminación de la persona de los pactos y de las promesas. Y esta situación va a ser así, va a continuar así, hasta que suceda algo que permita a la persona ser restituida a su posición previa. Ahora, está escrito en una de las cartas de Rav Shaul, específicamente una dirigida a los Ibrim, a los hebreos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y basados en eso, muchos cristianos piensan que no existe ninguna otra posibilidad de perdón de pecados excepto por derramamiento de sangre. Y basado en eso se justifica el derramamiento de la sangre de Yeshua como fundamental para la remisión de los pecados. Y aquí es donde surge la pregunta: ¿es necesario el derramamiento de sangre para la remisión de los pecados? Una de las controversias más fuertes que existen en relación con Yeshua y su sacrificio por el pecado es si Hashem acepta sacrificios humanos. Si Hashem no acepta sacrificios humanos, ¿cómo encaja Yeshua en todo esto?
¿Cuál es la respuesta que se puede dar a esto? ¿Es necesario el derramamiento de sangre para la expiación del pecado? Vamos a mirar la Escritura. Es cierto que Rav Shaul dijo, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay expiación posible, haciendo una reflexión acerca del texto de Levítico capítulo 17, que dice, todo ser vive por la sangre que está en él, y yo se le he dado a ustedes en el altar para que por medio de ella puedan ustedes pagar el rescate por su vida, así el rescate por su alma. Pues es la sangre la que hace expiación por la vida. Esto fue escrito por Rav Shaul. Kefa, escribiendo acerca de Rav Shaul, dice que entre las cosas que Rav Shaul escribió, hay muchas que son difíciles de entender, las cuales las personas que no tienen un conocimiento apropiado pueden torcer para su propia perdición. Entonces, el problema no está en lo que Pablo escribió, el problema está en la manera como Pablo ha sido interpretado por los que vinieron después. Según el cristianismo, solamente por medio de la sangre se hace expiación. Y consecuentemente, solamente por medio de la sangre derramada de Yeshua se puede hacer expiación por el pecado. Todo lo demás no sirve. Queda fuera, queda abolido. Yo quisiera mirar con ustedes esto a la luz de las Escrituras. Levítico capítulo 5, a partir del verso 11 hasta el 13, dice lo siguiente. Si no tienes ni siquiera para comprar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, deberá llevar como ofrenda por su pecado, ¿ustedes usan aquí libras o kilos? Kilos. Deberá llevar como ofrenda por su pecado como 2 kilos de la mejor harina. No debe echarle aceite, ni ponerle incienso encima, porque es una ofrenda por el pecado. Deberá llevársela al sacerdote, el cual tomará un puñado como recordación, y lo quemará en el altar junto con las ofrendas que se queman en honor a Hashem. Es una ofrenda por el pecado, para que el sacerdote haga expiación de cualquier pecado que esa persona haya cometido, y el pecado le será perdonado. Y como en el caso de las ofrendas de cereales, la parte restante será para el Cohen, para el sacerdote. Bueno, aquí se dice que una ofrenda de harina vegetal, es que no tiene nada que ver con sangre, es harina vegetal, sirve para hacer expiación. Dice, para que el Cohen haga expiación de cualquier pecado que esa persona haya cometido. ¿Cómo reconciliamos eso con la posición cristiana que dice que solamente por medio de la sangre se hace expiación? La Torah habla aquí de una ofrenda de harina sin nada de sangre con la cual se puede hacer expiación. Vamos a mirar otro texto de la Escritura. En Bamidbar, en Números 16, 42 al 50, lo que está anotando es muy importante ese texto. Números 16, 42 al 50, dice así. Y todos se arremolinaban alrededor de Moshe y Aarón. Pero ellos se dirigieron a la tienda del encuentro. En ese momento la nube la cubrió y se apareció la gloria de Hashem. Entonces Moisés y Aarón fueron al frente de la tienda del encuentro y Hashem le dijo a Moshe, apártense de toda esta gente que las voy a destruir en un momento. Se voy a destruir. Van a morirse. Moshe y Aarón se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y Moisés le dijo a Aarón, trae tu incensario, ponle brasas del altar y échale incienso, vete enseguida donde está el pueblo y pide a Dios perdón por ellos, porque la ira de Hashem se ha encendido y la plaga ya comenzó. Aarón hizo lo que Moshe le dijo y se fue corriendo donde estaba el pueblo reunido. La plaga enviada por Dios ya estaba haciendo estragos entre el pueblo. Entonces Aarón puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Luego se colocó entre los que ya habían muerto y los que todavía estaban con vida, y la plaga se detuvo. Aunque ya para entonces habían muerto 14.700 personas, sin contar los que habían muerto antes durante la rebelión de Korah. Cuando la plaga terminó, Aarón volvió a la entrada de la tienda del encuentro para reunirse con Moisés. Bien, aquí hay una rebelión seria, hay un problema, hay una transgresión seria. Y Moshe le pide a Aarón, su hermano, que haga expiación por el pueblo. Porque ya la plaga había empezado. ¿Con qué? ¿Con qué hizo expiación? ¿Con sangre? No. No hizo expiación con sangre. ¿Con qué fue que hizo expiación? Incienso. Con incienso. De manera que, si hubo expiación con incienso, evidenciado en la suspensión inmediata de la plaga. Así que Hashem aceptó la ofrenda de incienso como expiación porque la plaga terminó inmediatamente.
¿Cómo reconciliamos esto con la posición cristiana que dice que sin derramamiento de sangre no hay expiación? Aquí vemos que hubo expiación sin derramamiento de sangre. ¿Con qué hubo expiación aquí? Con incienso. No te vayas todavía, por favor. Espera, acuérdate que es hasta el final la cosa. ¿Ok? Pero aquí hubo expiación o no hubo expiación. Sí hubo expiación. ¿Con qué hubo expiación? ¿Con sangre? No. ¿Con qué hubo expiación? Con incienso. Con incienso. De manera que ya hemos visto que se puede hacer expiación con ofrenda de harina. Y ahora vemos que se puede hacer expiación con incienso. Nada que ver con sangre. Ok, vamos a mirar otro texto más. En Números 31, versículos 48 al 50. Si puedes buscar ahí en su Biblia. Números 31, 48 al 50. Dice, entonces los jefes que habían estado al frente de 1000 y de 100 soldados fueron a ver a Moshe. Y le dijeron, nosotros, tus servidores, hemos hecho la cuenta de los soldados que teníamos a nuestro cargo y no ha faltado ninguno. Hubo una guerra, fueron a la guerra, hubo éxito en la batalla, ningún soldado pereció. Dice, hemos hecho la cuenta de los soldados que teníamos a nuestro cargo y no falta ninguno. Aquí traemos los objetos de oro que cada uno encontró. Dice bien, objetos de oro, brazaletes, pulseras, anillos, aretes y otros adornos. Dice, para ofrecerlo a Hashem. En el texto hebreo es muy interesante, como dice, porque dice, le kapar al nafshotenu, dice, expiación por nuestras almas. Dice, le traemos brazaletes, pulseras, anillos y otros adornos para ofrecerlo al Señor por expiación por nosotros mismos, por nuestras propias almas. ¿Cómo se hizo expiación aquí? ¿Con harina vegetal? No. ¿Con incienso? No. ¿Con sangre? No. ¿Con qué se hizo expiación? Con oro. Con oro. Ofrenda mineral, oro, plata, anillo, brazaletes. Entonces, la expiación no es, en todos estos casos, con sangre. ¿Hubo expiación? Hubo expiación. ¿Hubo perdón? Hubo perdón. ¿Se usó la sangre? No se usó la sangre. De manera que está demostrado por la Torá que el hombre puede hacer un ofrecimiento de harina en vez de un sacrificio de animal para expiación. Está demostrado que Aarón hizo una expiación a favor de aquella gente con incienso. Y ahora está declarado aquí en la Torá que ofrecieron ornamentos de metales preciosos donados por los jerarcas militares satisfactoriamente cuando derrotaron a los madianitas como una expiación por el pecado. Entonces, si esa es la evidencia, este es el testimonio que nosotros tenemos de las Escrituras, y la Escritura no puede ser quebrantada, ¿sobre qué base vamos a decir que solamente por derramamiento de sangre se hace expiación? El solo hecho de que en estos casos, 3 casos diferentes, y podemos mencionar muchos más, la expiación puede ser hecha sin derramamiento de sangre, echaría por tierra la doctrina que dice que exclusivamente por sangre se hace expiación. ¿Recuerdan ustedes cuando Moshe Rabenu descendió del monte Sinaí trayendo las 2 tablas en su brazo derecho? Y se da cuenta que el pueblo de Israel había cometido un terrible pecado, el pecado del becerro de oro. Todos nosotros en la mañana, hay 10 cosas que tenemos que recordar. Toda la mañana. 10 cosas que tenemos que recordar. Una de las cosas que no podemos olvidarnos nunca es el pecado del becerro de oro. Tenemos que decirlo. Aquí esto pasó. ¿Y qué le dijo Hashem a Moshe Rabenu? Apártate de esos hombres porque los voy a destruir a todos. ¿Y qué hizo Moshe Rabenu? Se postró en tierra y comenzó a orar. Comenzó a orar la canción que tú cantabas. ¿Ok? Hashem, Rahem, misericordioso. Y empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar. Y hasta un punto que dice, mejor voy a eliminarlos a ellos y de ti voy a hacer un pueblo nuevo. Dice Moshe, tremenda propuesta. A Moshe Rabenu, mira, esta gente te viene dando dolor de cabeza. Desde que saliste hasta aquí, ya, los elimino a todos. De ti se fue una gente nueva, se acabó. Porque Hashem, recuerde que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de una piedra. Pues de ti hago un pueblo nuevo y se acabó esto. ¿Qué hizo Hashem? ¿Qué hizo Moshe Rabenu? Se postró en tierra. ¿Qué van a decir la gente? Que los trajiste y no pudiste entrar. ¿Dónde va a quedar tu honor? ¿Dónde va a quedar tu gloria? ¿Dónde va a quedar tu palabra? Y empieza una batalla ahí, Moshe Rabenu, hasta que perdona a este pueblo. Y si no, mátame a mí. ¿Y qué hizo Hashem? Dice, mira, por este error que tú me has hecho, voy a perdonar al pueblo. Y lo perdonó. Lo perdonó. Hashem perdonó a nuestro pueblo. ¿Hubo sangre derramada? No. ¿Hubo incienso? No. ¿Hubo vegetales? No. ¿Hubo oro? No. ¿Qué hubo? La intercesión de un tzadik.
el Tzadik Moshe Rabenu. La intercesión del Tzadik fue instrumento de expiación. Entonces, si esto es así, es necesario un sacrificio de sangre para el perdón de los pecados. Si la expiación pudo ser lograda por una ofrenda vegetal, la expiación pudo ser lograda por una ofrenda de incienso, la expiación pudo ser lograda por una ofrenda mineral, la expiación pudo ser lograda por la intercesión de un tzadik. Entonces, ¿cómo explicamos que esté escrito en uno de nuestros jueces, por uno de nuestros jueces, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados? Moshe, por un lado, dice que no debemos comer sangre, y nos da la razón. Dice, no pueden comer sangre, porque la sangre Hashem la ha dado para el rescate por la vida. Ahí la Torah dice que la sangre es dada para el rescate de la vida. Dice la Torah, la sangre es la que paga el rescate por la vida. Y por eso no podemos comer sangre de ninguna forma. O sea, ¿cómo reconciliamos el hecho de que por un lado la Torah dice que hay tipos de expiación que no demandan la sangre, y por otro lado dice que hay que usar sangre? Para poder entender esta pregunta, y para poder entender lo que quiso decir Rav Shaul cuando dice sin derramamiento de sangre no hay expiación, como una alusión a la muerte cruenta que experimentó Yeshua, tenemos que tener en cuenta que la Torah habla de dos grandes tipos de pecado. Preste mucha atención. La Torah habla de dos grandes tipos de pecado. ¿Cuáles son esos dos grandes tipos de pecado? Pecados por ignorancia y pecados intencionales. ¿Está escuchando lo que estoy hablando? Pecados por ignorancia y pecados intencionales. Vamos a mirar esto en la Escritura. En Levítico, capítulo 5, verso 2 dice: si un alma tocare alguna cosa impura, ya sea cadáver de un animal impuro, o cadáver de bestia impura, o el cadáver de reptil impuro, haciéndolo inadvertidamente, ¿está escuchando? Haciéndolo inadvertidamente, inconscientemente, en ignorancia, será considerado impuro y culpable. Será considerado impuro y culpable, aun cuando sea en ignorancia. Es impuro y es culpable. Un poco más adelante dice, y cuando jurare vanamente, hacer bien o mal, alguna cosa que suele jurarse, inconscientemente, se está hablando aquí específicamente de pecados involuntarios, inconscientes, que no se tenía idea de su gravedad. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué hacer en estos casos? Dice, debe ofrecer sacrificio expiatorio a Hashem. Y ahora va a explicar cómo puede hacer el sacrificio expiatorio a Hashem. Dice, en primer lugar, una hembra del rebaño, el Pasuk 6. Dice, una hembra del rebaño. ¿Qué pasa si no tiene suficiente dinero para comprar estos animales? ¿Qué puede hacer? Dice, 2 tórtolas o 2 palominos. ¿Y qué pasa si no tiene? Es tan pobre que ni siquiera tiene dinero para comprar 2 tórtolas o 2 palominos. Entonces dice que traiga 2 kilos de harina vegetal. De manera que la expiación de que se habla aquí está relacionada con el perdón de los pecados involuntarios, no de los pecados voluntarios. ¿Me está siguiendo usted? El contexto nos ubica en un tipo de expiación por los pecados involuntarios, no por los pecados voluntarios. Se puede traer un sacrificio animal o una ofrenda vegetal en caso de que sean pecados involuntarios. Dice el versículo 14, versículos 14 y 15, y le dijo a Hashem, Moshe, si un alma cometiera un pecado por error, escuche, por error, con relación a las cosas santas de Hashem, traerá como ofrenda un carnero sin defecto de rebaño. Si un alma pecare haciendo cualquiera de las cosas que no debe hacerse y no sepa que es culpable de transgresión, responderá por su iniquidad. Dice, no sepa que es culpable de transgresión. De manera que indica que es un pecado involuntario. Él no sabe que estaba cometiendo una transgresión. ¿Qué hacer cuando descubre que ha transgredido? ¿Qué hacer cuando descubre que ha pecado contra Hashem? Dice, traerá entonces un carnero sin mácula del rebaño con tu evaluación como ofrenda de culpa al Cohen, quien hará expiación respecto del pecado cometido por error, y de ese modo el pecador será perdonado. Es cierto, la ignorancia no exonera de culpa, pero la expiación que se pide aquí es por transgresiones involuntarias. Involuntarias, por yerro, por ignorancia, sin la intención premeditada, sin maldad, sin un espíritu de rebelión dominando la acción de la persona. Por lo tanto, las Escrituras hacen una distinción entre pecado por yerro, pecado por ignorancia, y pecado por
plena conciencia y causa, por rebeldía, pecado voluntario. En Geburot, capítulo 3, verso 17, cuando Kefa está hablando a los líderes de Israel, en los días cuando el Beit Hamikdash todavía estaba en pie, dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Escuchen. Por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Qué fue lo que dijo el Rebbe cuando estaba colgando del árbol? Los romanos lo colgaron del árbol. Perdónalos, ¿por qué? ¿Por qué pido que los perdones? Que no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Ahora una pregunta. Cuando Moshe Rabenu, que era un sadik, pidió a Hashem que tuviera misericordia del pueblo, y si no que lo borrara él, ¿qué hizo Hashem? Perdonó al pueblo. Ahora que dice el Rebbe aquí colgado de un madero, de un árbol, que dice: perdónalos. ¿Por qué perdónalos? Te pido, porque no saben lo que hacen. La pregunta es, si Hashem oyó la oración y la petición de Moshe Rabenu, ¿habrá desoído la petición de Yeshua? El que tiene oído para oír, oiga. Yeshua consideró que aquello fue un pecado por ignorancia. Esto no significa que uno no sea culpable, uno es culpable. Por lo tanto llevará su pecado y hay una expiación que tiene que ser hecha. Pero el punto que estoy haciendo es que hay pecado por ignorancia y pecado por rebelión, por rebeldía, con animosidad, con intención de hacer las cosas. ¿Qué dice Rav Shaul de su experiencia antes? Dice: habiendo sido antes blasfemo, injuriador, pero fui recibido a misericordia. ¿Por qué? Porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Por ignorancia. Aquí está haciendo referencia Rav Shaul a un periodo de su vida donde él perseguía, tenía órdenes del Sanedrín, él perseguía a los discípulos del Rebbe porque consideraba que se habían apartado de la senda correcta del judaísmo. ¿Y por qué Rav Shaul los perseguía a muerte? Porque estaban hablando de un Mesías muerto. De un Mesías muerto. En el judaísmo, toda persona que aspira a Mashiach y muere en el proceso, automáticamente queda descalificado. Automáticamente. Para que el pueblo de Israel pueda aceptar a un aspirante a Mashiach como Mashiach, no puede morir en el proceso. Si muere, queda descalificado, automáticamente. Y aquí están un montón de gente diciendo que Yeshua es el Mashiach cuando Yeshua está muerto, lo mataron, lo enterraron. ¿Cómo va a ser el Mashiach? Pablo consideraba que aquello era una blasfemia, que todos esos judíos están equivocados, están haciendo Hilul Hashem, y por lo tanto los perseguía a muerte. Y así estuvo hasta que pasó algo que cambió toda la historia de su vida. ¿Cuál fue la historia? Cuando Yeshua se le apareció vivo. Yeshua se le apareció vivo y esto cambió la mentalidad de aquel Yehudí. Y Pablo por primera vez descubre que el Mashiach puede venir de entre los muertos. Y déjeme decirle que hay más de 13 fuentes judías que testifican que el Mashiach puede venir de entre los muertos. Rashi, Abarbanel, Menajes Nilsson. Es más, nuestros hermanos Lubavitch, muchos de ellos consideran que Menajes Nilsson califica para ser Mashiach, aun cuando se murió. ¿Cómo calificaría? Cuando resucite de entre los muertos. Si resucita de entre los muertos, es un aspirante a Mashiach. Y ese era el problema que tenía Pablo. Por eso que él dice: antes yo era blasfemo, perseguidor, injuriador, pero lo hice por ignorancia. No sabía que el Mashiach podía venir de entre los muertos. Cuando él se reúne en Areópago, en Atenas, con los paganos atenienses, griegos, filósofos y cosas que estaban reunidos allí, en aquel famoso discurso que Rav Shaul da en Atenas, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, fíjense bien, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que hagan teshuvah, que se arrepientan. Que se arrepientan. Ahora, les voy a leer un texto sumamente importante de el Sofen HaMalchuti. Dice, en la carta a los Ibrim, capítulo 9, verso 7, dice: pero en la segunda parte, está hablando del Mishkan HaKadosh, del tabernáculo, ¿ok? Dice: pero en la segunda parte, en el Kadosh Kadoshim, solo el Kohen Gadol, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Está escuchando que está hablando? Oiga eso. Dice: pero en la segunda parte, en el lugar santísimo,
Solo el Kohen Gadol, el sacerdote grande, el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Cuál es? ¿A qué se está haciendo referencia? ¿Cuál es el único día del año en el anuario hebreo que el Kohen Gadol puede entrar en el lugar santísimo? Es un solo día del año que puede hacerlo. ¿Cuál es? Yom HaKippurim. El día de Yom HaKippurim, el día de expiación. En ese día puede entrar. Y dice que la expiación que hace es por los pecados de ignorancia del pueblo. No por los pecados conscientes, voluntarios, en alevosía, en rebeldía. Es por los pecados de ignorancia del pueblo. De esto sigue que Yom HaKippurim no expía los pecados voluntarios. Los pecados hechos con alevosía, los pecados hechos con premeditación, en pleno conocimiento de causa, no son expiados en Yom Kippur. Solamente los pecados por yerro, por desconocimiento, por ignorancia. En otras palabras, Yom HaKippurim no expía los pecados voluntarios, sino solamente los involuntarios, los pecados por ignorancia. Por eso es que ni siquiera los pecados entre nosotros mismos son perdonados en Yom Kippur. Y de ahí la costumbre que antes que llegue Yom Kippur, entre todos los judíos nos llamamos y oye, si te dice algo, perdonadme, tú sabes, no fue mi intención, tratamos de arreglarnos, de ponernos bien, el papá perdona a sus hijos, los hijos piden perdón a su papá, los estudiantes piden perdón al maestro, el maestro perdona a sus estudiantes, los hermanos se piden perdón entre sí, los amigos, los miembros de la comunidad se piden perdón entre sí. ¿Por qué nos pedimos perdón antes que llegue Yom Kippur? Porque Yom Kippur no perdona los pecados entre nosotros. Solamente los pecados entre Hashem y usted. Y no todos los pecados. Solamente los pecados por ignorancia. Les voy a leer lo que dice la Mishnah en el Tratado Yomá. La Mishnah es un documento judío muy importante. Sumamente importante. Fue escrito alrededor del año 200 por Yehuda Hanasí. La Mishnah trata de recopilar, o trató de recopilar todo lo que era la Torah oral, la tradición oral, la enseñanza oral que existía en nuestro pueblo ante el peligro de perderla por el problema del exilio. Y finalmente este grupo de rabinos logró reunir todo lo que ellos recordaron y de ahí salió la Mishnah. Y hay un tratado que se llama Yomá, es todo lo que tiene que ver con el día de expiación, de Yom Kippur. Y en ese tratado dice, escuche que dice, Rabí Elazar ben Azarías explica, de todos los pecados contra el Eterno seréis purificados. Esto es, los pecados contra Hashem los expía Yom Kippur, los pecados contra el prójimo no los expía Yom Kippur. Terrible, ¿no? Y dice, el mismo tratado, dice, al que dice, pecaré y me arrepentiré, no se le dará la posibilidad de hacer teshuvah. Al que dice, pecaré y en Yom Kippur recibiré perdón, no le será perdonado. Está escrito en nuestros libros. La Mishnah dedica todo un tratado al asunto de los queritot, de las penas de exterminio, de cortado para Israel. Y le voy a leer algunas cosas muy serias que dice este tratado en queritot, en el folio 1, en la Mishnah 1 dice, por 36 prevaricaciones se prescribe la Torah la pena de exterminio, de karet. 36 prevaricaciones. Hay 36 pecados que cuando usted los comete, automáticamente su alma queda cortada. No tiene vida. Usted queda cortado de la comunidad judía y usted queda cortado de Israel y usted no tiene parte del mundo por venir. Esa persona no va a resucitar, esa persona no va a entrar en el Olam Haba, en el mundo que viene, la edad mesiánica. Le voy a leer lo que dice nuestros libros. Dice, por mantener relaciones sexuales con la propia mamá. El que tenga relaciones sexuales con su madre, conscientemente, sabiendo que es su mamá, no por ignorancia, sabiendo lo que está haciendo. Karet. En otras palabras, en ningún lugar de la Torah, en ningún lugar de los escritos de Moshe Rabenu, usted encuentra ningún pasuk, ningún texto, ningún versículo que diga, el que se acostó con su madre, que presente por el pecado que cometió un becerro de la manada. No dice, ¿qué dice? Sea cortado de Israel. No hay expiación para ese pecado. El momento que ese pecado se comete, no hay expiación. No hay ninguna provisión en la ley de Moisés para perdonar esos pecados. Dice el tratado, por mantener relaciones sexuales con la esposa de tu padre. Si su papá, su mamá se casaron, te tuvieron a ti, ella se murió su mamá, su padre se vuelve a casar y usted tiene relación sexual, el hijo tiene relación sexual con la esposa de su padre, a sabiendas de lo que está haciendo, Javier, esa persona pecó de muerte, no hay solución para esa persona.
No hay ninguna expiación posible para esa persona en la ley de Moisés. Por mantener relaciones sexuales con una bestia. Todo varón, sea hombre o mujer, que tiene relación sexual con un animal, conscientemente, sabiendo lo que está haciendo, Karen, no hay expiación, no hay perdón para esa persona. Esa persona se perdió para siempre. No va a resucitar, no va a entrar en el mundo por venir. Por mantener relaciones sexuales con una mujer y con su hija al mismo tiempo. Si una persona que tenga relación sexual con una mujer y con la hija de esa mujer al mismo tiempo, si tiene dos concubinas, la madre y la hija, eso es karet. Esa persona no tiene perdón, no tiene entrada en el mundo futuro. Se perdió para siempre. Pecado de muerte. Dice la Mishnah, por tener relaciones sexuales con una mujer que pertenece a otro hombre. Usted tiene relación sexual con una mujer casada con otro hombre, usted perdió para siempre su alma. No hay posibilidad de entrar al mundo futuro. No hay posibilidad, se perdió para siempre. Esa persona cruzó la línea de no retorno. No hay posibilidad. En otras palabras, en ningún lugar de la ley de Moisés, usted se encontrará un mandamiento que diga, el que adulteró, que venga y traiga una becerra o un corderito o algo, que dice, al adúltero y a la adúltera no dejarás que viva. Lo apedreará a toda la congregación de Israel. No hay perdón en la ley de Moisés para esos pecados. Dice la Mishnah, por tener relaciones con tu propia hermana de madre y padre. Relación sexual. Con tu propia hermana, de tu mamá y tu papá. Karet. Por mantener relaciones sexuales, un hombre con su tía. Por mantener relaciones sexuales, una mujer con su tío. Por mantener relaciones sexuales con tu cuñada, hermana de tu esposa. Por mantener relaciones sexuales con tu cuñada por vía de tu hermano. Por mantener relaciones sexuales con una mujer en su periodo menstrual. Todas las mujeres, todos los meses, tienen unos días donde ella está en su menstruación. Usted no puede tocar a la mujer en esos días, su esposa no la puede tocar. El día que cuando mi esposa está en esos días, ella duerme en un cuarto y yo en otro, para evitar siquiera el peligro de tocarla. No la puedo tocar. Eso es para los judíos. No podemos tocar, no podemos tener, mucho menos tener relación sexual. Es la sangre de la mujer en su periodo de menstruación es la peor forma de contaminación ritual que existe en la tierra. Peor que la de tocar un muerto. ¿Por qué? Porque esa sangre proviene de un ser que se murió, de un óvulo que tenía vida y se murió. Y toda esa sangre es sangre de un muerto que está saliendo por 3, 4, 5 días. No se puede tocar una mujer en esos días. Mucho menos tener relación sexual con ella. El que lo haga, perdió su entrada al mundo venidero. Dice la Mishnah, por sacrificio de un hijo a Moloch. Sacrificar un hijo a Moloch, entregarlo a Moloch, uno de los dioses cananeos. Dice, por profanación del Shabbat. Es una persona, un judío que trabaja en Shabbat, que viola el Shabbat, ha pecado de karet, queda excluido. Es pecado de muerte, no se puede. Un yehudí no puede trabajar en Shabbat. ¿Qué cosa es trabajo? Eso es un tema para otra conferencia. ¿Ok? Eso es tema para qué cosa es trabajo y qué cosa no es trabajo. Pero básicamente dice, por profanación del Shabbat. Dice la Mishnah, comer los alimentos sagrados en estado de impureza causa pena de muerte. Entrar en el templo en estado de impureza ritual causa de muerte. Comer la gordura de un animal que pertenece a Hashem causa de muerte. La grosura, no podemos comer la grosura, es lo más rico. Lo más sabroso. Hashem dice, eso que es lo más rico, más sabroso, no lo podéis tocar, eso es para mí. Entonces la gordura es para el templo. El yehudí que coma de esa parte de ese animal, karet, es serio. Dice, por comer la sangre de un animal, beber la sangre de un animal en cualquier forma, chorizo, longaniza, ¿cómo es? Oronga, esas cosas, ¿ok? Muerte. Dice, por comer del sobrante de una ofrenda de paz, pasados los 2 días permitidos, ¿ok? No tengo tiempo para explicar eso ahora, pero las ofrendas de paz solamente se podían comer en el templo 2 días. Después de 2 días ya no se puede comer esa ofrenda. El que lo haga, karet. Por ofrenda de sacrificio cruento en un lugar fuera del templo.
Caret. No nos está permitido hacer ningún sacrificio fuera del templo de Jerusalén. Por eso es que en Pesaj no comemos cordero. ¿Por qué no podemos comer cordero? Para no dar la impresión de que hemos hecho un sacrificio fuera del templo. Y no caer en este pecado. Dice, por comer hametz en Pesaj. Hametz, lo que está leudado en Pesaj. Un yudí que come hametz en Pesaj, caret. Por eso que antes de Pesaj hay que limpiar toda la casa. Desde 2 o 3 días antes ya te ven las mujeres judías limpiando la casa. Comer hametz en Pesaj, pecado de muerte. Si lo haces conscientemente, sabiendo lo que estás haciendo, recuerda, ese es el contexto. Dice, por comer en Yom HaKippurim, comer en Kippur, está prohibido, no podemos comer en Kippur. Hay excepciones, por supuesto, hay excepciones. La vida siempre toma precedencia, hay excepciones, la persona está enferma, ciertas cosas. Pero, si no ese es el caso, el que coma algo en Yom HaKippurim, cortado a Israel. Fabricar aceite de unción sagrada sin autorización. Usted no puede mezclar, no sé, la fórmula que se usaba en el templo para ungir los kohanim, etcétera, está prohibido, no se puede. Por fabricar aceite de unción por imitación, está prohibido. Por no santificar Pesaj, pudiendo hacerlo, está prohibido. Por no practicar Brit Milá, pudiendo hacerlo, está prohibido. Estas 36 prevaricaciones, le dice la Mishnah, todo el que viole esto conscientemente, sabiendo lo que está haciendo, perdió su parte en el mundo por venir. La persona que haga esto premeditadamente es reo de exterminio. ¿Qué significa premeditadamente? Dice la Mishnah, ¿cómo sabemos que un pecado se ha cometido premeditadamente? Cuando una persona dice, pecaré y me arrepentiré después. Fácil. Dice, pecaré y después me arrepiento. Como dicen por ahí, fin de semana de pecado y lunes de confesión. Creo que hay un... O domingo de confesión. Voy el domingo, me confieso, resolví el problema. No. Momento que estos pecados se cometen, that's it. Finish. Si fueron cometidas por error es otra cosa. Si fueron por ignorancia es otra cosa. Pero si la persona fue obligada es otra cosa. Si fue por cohesión es otra cosa. Pero si fue voluntariamente que pecaré y después me arrepentiré, entonces ahí ya no hay perdón para nada. Todo pecado hecho con premeditación no tiene perdón por tribunales humanos. No hay provisión levítica para eso. Dice número 15:27, tratándose de cualquier alma que cometiere pecado por inadvertencia, el pecador traerá una cabra como ofrenda por expiatoria. Y eso aplica tanto a los judíos como a los conversos, como a los gentiles, que se convierten al Dios de Israel. Dice, habrá una misma ley para el que pecare por error, fuere nativo del pueblo de Israel o extranjero. Ambos. Pero el versículo 30 y 31 dice, pero cualquiera que pecare a sabiendas contra Hashem, sea nacional o extranjero o converso, será completamente extirpado del pueblo porque es totalmente responsable de su iniquidad. En otras palabras, no hay sacrificio expiatorio posible para una ofensa voluntaria. De hecho, es interesante que después de esto, hay un caso que se da aquí, después número 15, hay un caso que se da aquí de un israelita que estaba recogiendo leña en Shabbat. Y lo descubrieron y lo traen a Moshe Rabenu para que viera qué hacer con él. Y ni siquiera Moshe Rabenu sabía qué iba a hacer con él. Dice la Torah que lo pusieron en la cárcel porque no sabía qué pena iba a ponerle. Y entonces, cuando Moshe Rabenu consulta a Hashem, dice, el hombre irremisiblemente morirá, que toda la congregación lo apedree. Es serio. Ser el judaísmo es serio. ¿Cuántos quieren ser judíos ahora? El judaísmo es serio. Esta es una relación de pacto con Hashem muy seria. No podemos tomarlo ligeramente. Es muy serio que estoy hablando. Por eso que dice Rav Shaul que la paga del pecado es karet. Karet es muerte. Mitad de Shamaim, muerte bajo tribunal de los cielos, muerte por los cielos. Maimonides, haciendo un comentario de esto y teniendo en cuenta lo que dice el Talmud sobre esto, afirma que hay 3 formas diferentes cuando se revela el castigo karet. Debido a la importancia que tiene estas explicaciones de Maimonides, la voy a leer para ustedes. Dice Maimonides, el transgresor puede ver su vida truncada y morir antes de alcanzar los 70 años. Una de las evidencias de que la persona fue cortada es que se muere antes de alcanzar la edad mínima. Esto puede incluir incluso la muerte prematura de un hijo o de una hija menor de edad.
según la ley judía, 12 y 13 años. Okay. Dice, Karet, dice Maimónides en este comentario que hace, dice, Karet puede afectar también el alma del transgresor, impidiendo la entrada al mundo venidero. Estas personas aparentemente no sufren durante su vida ningún evidente castigo. Las cosas le van bien, viven muchos años, pero algo terrible espera por ellos. No entrarán en el mundo por venir. Y tercero, dice, los que violan las prohibiciones sexuales incluyen daños y azotes en esta edad presente y su exclusión en el mundo por venir. Entonces, cuando se cometen pecados voluntarios, no hay expiación ninguna posible. Por ejemplo, el derramar sangre inocente, asesinar a una persona es karet. Pero no todos los homicidios son karet. Por ejemplo, si usted mata a una persona accidentalmente sin la intención de matarlo, eso no es karet. Es homicidio, pero no es karet. No se paga con karet. Pero si había intención, entonces sí. Busque ahí en el quinto libro de Moshe Rabenu, el libro de Devarim, o Deuteronomio, en el capítulo... mire qué tremenda enseñanza de Dios. Hablando de las ciudades de refugio. ¿Para qué fueron edificadas las ciudades de refugio? Para que huyese allí todo homicida que matase a alguien no intencionalmente. ¿Ok? Dice, que apartará 3 ciudades en medio de la tierra que Hashem tu Elohim te da para que la poseas. Arreglar los caminos, dividirás en 3 partes la tierra que Hashem tu Elohim te da para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Ahora, ¿qué pasa? Dice el verso 11, si alguno aborreciera a su prójimo y lo acechare, y se levantare contra él, y lo hiriere de muerte, y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, las ciudades refugios, entonces los ancianos de su ciudad enviarán, lo sacarán de allí y lo entregarán en la mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás, y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. 19. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona mata a otra accidentalmente, sin intención? Podía refugiarse en la ciudad de refugio. Pero ¿qué pasa si lo hizo con alevosía? Lo sacarás de la ciudad y lo matarás, lo condenarás a muerte. ¿Por qué? Porque es un pecado hecho con intención, es pecado de muerte, no tiene perdón. ¿Okay? ¿Qué espera para esa persona? ¿Qué podrá presentar como sacrificio para ese pecado con alevosía que cometió? No existe. O sea, el que dice pecaré y me arrepentiré, pecaré y luego me arrepentiré, no tiene perdón. Entonces yo quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde tú encuentras alguna provisión en la Torah contra alguien que haya cometido un pecado de esta naturaleza y haya encontrado alguna ofrenda de expiación en la ley de Moisés? No existe. No existe. Dice Rav Shaul, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo se resuelve este problema? Les voy a traer un caso para enredar más esta clase. El rey David cometió una serie de pecados terribles por maldad, con intención. El caso de Betsabé. Estaba mirando por la ventana, había guerra, se puso a mirar, la señora está entrando en la mikve a recibir Shabbat y se le fueron los ojos. La codició en su corazón. La codicia dio a luz muerte, eventualmente descubre que es una mujer casada y no contento con eso, manda a buscar al propio marido de la mujer para estar seguro que era de verdad casada. El hombre viene, ni siquiera quiere ir a la casa, se queda en las escaleras del palacio de David. David manda una carta con él mismo a su general para que lo maten. Y después que lo matan, se aprovecha de su esposa, Betsabé. Terrible, terrible. Hasta que vino el profeta Natán, y ustedes conocen esa historia. Vino el profeta Natán y le dijo, bueno, había un hombre ahí, que había una mujer que tenía que tener una corderita, y él tenía muchas, y resulta que no contento con las que tenía, fue y le tomó la única corderita que tenía el tipo, y se la comió. ¿Qué hacemos con ese hombre? Que muera. Dice, tú eres ese hombre. ¿Por qué? Porque mira todo lo que Hashem te ha dado. Te sacó de atrás de las ovejas, te ha dado honor, honra, todo. Todo. Y resulta que le quitaste la única mujer que tenía Urias. ¿Sabes qué? Estás muerto, David. ¿Y qué dijo David? ¿Qué dijo David? ¿Qué sacrificio puedo presentar delante de Hashem? Dice David, no quieres sacrificio que yo daría. No hay sacrificio que yo daría. La única cosa aquí es
que tú no quieres holocausto, la única cosa que tú hay aquí es que tú tengas misericordia de mí. O sea, ¿qué se acogió David para recibir perdón y limpieza? La única cosa que se acogió fue a la misericordia, a la piedad de Hashem, Rahem. Ningún cohen podía exonerarlo, ningún cohen podía decirle a David, eres limpio de tu pecado. No podía ir y poner la mano sobre un animal y confesar su pecado para que le fuera perdón. No existe eso. ¿Qué hizo David? Ten piedad de mí, Hashem, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Qué fue el único sacrificio que encontró David? Los sacrificios de Hashem son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Fue lo único, no había otra. Ahora, si David encontró perdón en el arrepentimiento y la gracia de Hashem, ¿por qué fue necesario la muerte de Yeshua? Ok, vamos a tratar de dar una respuesta a eso. Y aquí viene la parte buena de la clase. Presten mucha atención. Hay varias palabras en hebreo para pecado. No todas son las mismas. Hay varias palabras. Por ejemplo, la Torah habla de hatat. La Torah habla de avon. La palabra habla también de feshá. Eso es importante conocer. En español decimos pecado y todo entra ahí en el bulto ese. Pero en hebreo hay palabras específicas para pecados específicos. Peshá, en algunos casos peshá, es el pecado por alevosía, el pecado intencional, el pecado consciente, el pecado del que dice pecaré y me arrepentiré. Y no podemos confundirlo con otros tipos de ofensas. Por ejemplo, según la ley judía, hay ciertos tipos de pecados que demandan una ofrenda de culpa posible. Hay otro tipo de pecados que demandan una ofrenda de culpa certera, de culpa segura. Y hay cierto tipo de pecados que demandan una ofrenda variable. Hay cierto tipo de pecados que demandan una ofrenda fija. Pero hay cierto tipo de pecados que no demandan ofrenda alguna porque no pueden ser perdonados por el tribunal humano. No están contempladas en el tribunal levítico. La pena de estos pecados es karet, exterminación espiritual. Lo que nuestros hajamim llaman la segunda muerte, la destrucción completa en el Geinón, en el lago de fuego. El Sanedrín estableció 4 tipos de muerte por los tribunales humanos. ¿Cuáles son esos 4 tipos de muerte? Lapidación. Es una pedrada en la cabeza, la persona queda inconsciente, y ahí el resto, piedra y piedra hasta que lo matan. Quema. No una hoguera como la Santa Inquisición, ¿ok? Es otro tipo. Pero era así, la persona moría quemada por dentro. Decapitación, cortaba la cabeza. O estrangulación. Y normalmente estas penalidades eran impuestas por incumplimiento de los mandamientos positivos, que son bien complicados, que pueden ser corregidos. ¿Okay? Ahora, muchas de estas faltas, especialmente las relacionadas con los mandamientos positivos, nunca eran conocidas por los hombres, porque los mandamientos negativos sí podemos fácilmente detectarlos, pero los mandamientos positivos no. Por ejemplo, la Torah dice, ama al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo yo sé si tú amas a Hashem? Yo no estoy adentro de tu corazón para saber si tú amas a Hashem. Pero hay otros pecados que son fácilmente conocibles. Entonces, es muy difícil para un tribunal humano, en ciertas condiciones, juzgar cierto tipo de acciones. Y por eso se entrega al tribunal celestial. Hashem sí sabe lo que está haciendo. Entonces, la pregunta es, si una persona parte de este mundo con pecados ocultos, con suciedad, con impureza en su alma, que no puede entrar en el mundo por venir, esto es terrible. La pregunta entonces es, ¿dónde está el beneficio que aportan los sufrimientos y la muerte de Yeshua a esta cosa de la redención, de la expiación? ¿Dónde está? ¿Cuál es el aporte que hace Yeshua a esto? Hay 2 pasuquín en la escritura que son claves para entender eso. Les voy a leer. El primero dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Hashem puso en él, ¿qué cosa puso en él? ¿Qué pecado puso? Oiga bien, mas Hashem puso en él, dice, en la traducción dice pecado, pero ¿qué pecado es? ¿Hatat? Para Hatat
Hatat, la provisión, la ley de Moisés tiene provisión para Hatat. Abón, la ley de Moisés tiene provisión para Abón. No dice Hatat, no dice Abón, ¿qué dice? Pesha. ¿Qué pecado puso en él? El pecado de muerte. El pecado que no tiene perdón por la ley de Moshe Rabenu. Dice, ese tipo de pecado de muerte, que cuando una persona lo comete, pierde para siempre su entrada al mundo por venir. Dice, Hashem lo puso en él. En otras palabras, lo hizo responsable de esos pecados. Por ejemplo, todo lo que puede ser perdonado por los métodos convencionales, son perdonados por la ley de Moisés. Pero todo lo que no pueda ser perdonado por los métodos convencionales son perdonados por los méritos introducidos por Hashem en Mashiach Yeshua. Por ejemplo, la Torah dice, honra a tu padre y a tu madre. Ese es un mandamiento de la Torah. ¿Qué significa honrar a papá y mamá? Honrar a papá significa que tú no te puedes sentar en la silla donde él se sienta a comer. Honrar a papá significa que él es el primero que tiene que ser servido cuando se sirve la comida en la casa. Honrar a papá significa que cuando él está durmiendo, su siesta no lo puedes despertar para asuntos de negocios. Honrar a papá significa que no te puedes parar de la mesa sin su permiso. Honrar a papá significa que no le puedes discutir en público. Honrar a papá significa que no puedes opinar diferente que él en público. Honrar a papá significa que no le puedes hacer pasar una pena en público. Honra a tu padre y a tu madre. Y dice, el que maldiga al padre o a la madre, morirá. Entonces, ¿qué pasa si un hijo no honra a su padre y a su madre? No tendrá larga vida. No tendrá larga vida. Pero si se arrepiente y va a su padre, a su madre, le pide perdón, sus padres le perdonan, ¿morirá? Absolutamente no. Hizo teshuvah. Pidió perdón, fue perdonado, borró y cuenta limpia. Pero ¿qué pasa si antes de eso los padres mueren y el hijo ya no puede ir a papá a pedirle perdón? Hiciste una maldad contra tu padre, hiciste mal contra tu padre, maldijiste a tu padre, tu papá se murió. ¿Y ahora qué haces? ¿Cómo le va a pedir perdón a su papá? No tiene esperanza. La única esperanza es Mashiach. La única esperanza es Mashiach. Ahora, les voy a dar un dato muy importante. Si David cometió todos estos pecados que son de muerte y fue perdonado, ¿qué necesidad entonces había de Mashiach? ¿Cómo reconciliamos una cosa con la otra? ¿No es suficiente el arrepentimiento para que Hashem libere de la culpabilidad? Voy a mostrar lo que dice la Torah, y esto es muy importante. Busque en el libro de Devarim, en el libro de Deuteronomio capítulo 29. Mira lo que dice la Torah aquí. Devarim capítulo 29. Versículos 10 en adelante. ¿Lo tiene usted? Dice, Devarim 29:10, dice, vosotros todos estáis hoy en presencia de Hashem, vuestro Eloah, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Hashem tu Elohim y en su juramento, que Hashem tu Elohim concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo, y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros, escuche ahora que dice, no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Hashem nuestro Dios, y con los que no están aquí con nosotros. ¿Está escuchando lo que digo? El pacto afecta a los que están presentes y a los que no están presentes. Dice, con los que están aquí presentes hoy con nosotros y con los que no están aquí hoy con nosotros. ¿Quiénes eran los que no estaban ahí con él? ¿Quiénes eran? Los que ya habían muerto y los que no habían nacido. Nosotros, todos nosotros. La casa de Israel. Los que no están aquí presentes físicamente hoy, y los que están aquí y los que no están aquí porque ya se fueron o porque no han llegado. El pacto que Hashem hizo con nuestro pueblo alcanza a ambos, presente, pasado y futuro, a todos. Los incluye a todos. No solamente con vosotros, sino con los que no están aquí. Los que murieron, los que no habían nacido, presente y futuro. Ahora Hashem hizo una promesa de revisión de este pacto y de renovación de este pacto. Yo hago un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Donde quiera que haya una confirmación de ese pacto, incluye los que estén presentes y los que no estén presentes. ¿Qué hizo Mashiach? Dice Rav Shaul, Romanos capítulo 15, verso 8, dice, para confirmar las promesas hechas a los padres.
¿Para qué viene Mashiach? Entre otras cosas, para confirmar las promesas hechas a los padres. Quiere decir entonces que los sufrimientos de Mashiach abarcan a todos los que han vivido antes, los que estaban vivos en sus días y a los que vendrían después. Incluye a todos, desde Abraham Avino hasta el último judío que nazca según la promesa. Entonces, ¿cómo pudo perdonar Hashem, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Josué, Samuel, David, aun cuando no pudieran tener un sacrificio de ofrenda por la culpa, o como en el caso de David, que cometió pecados no perdonables según la ley de Moisés? Hashem tenía escondido un recurso desde antes de la fundación del mundo. Dicen nuestros sabios que hay 7 cosas que existen desde antes de la fundación del mundo. 7 cosas que existen antes de la fundación del mundo. Y una de esas 7 cosas es el nombre Mashiach. Desde antes de la fundación del mundo, Hashem tenía escondido ese plan, escondido allí. Mira lo que dice, le voy a leer de la Torah, en el capítulo 59 del profeta Isaías. Si usted quiere buscarlo ahí en su Biblia. Déjeme leerlo aquí en el Sidur para que vea cómo está en hebreo. Porque aquí está en el Sidur. Le voy a decir el texto para que usted lo tenga ahí en la traducción. Dice Isaías 59. Isaías 59, verso 20. Dice aquí, dice, Uba Lezion, Koel Ulshabef Esha, Beyakov, Nehum Hashem. ¿Qué quiere decir? Un redentor vendrá a Sion. Aquellos de Jacob que se arrepienten de Fesha, de transgresiones intencionales, declaró Hashem. ¿Está escuchando qué dice profeta? Dice profeta, un redentor vendrá a Sion. ¿A favor de quién? De aquellos de Jacob, aquellos de Israel. Déjame decirle, dice Rashi, que cuando la Torah habla de Jacob, incluye a los hombres y las mujeres. Dice para todo Israel. Dice, un redentor vendrá a Sion, aquellos de Jacob que hacen teshuvah, ¿de qué? De transgresiones intencionales, de pesha. Está escrito en nuestra Torah que la solución al pecado de muerte está en un Goel, en un redentor que Hashem iba a enviar a Sion para resolver este problema. Y dice el profeta Isaías, Hashem puso en él el pecado. ¿Qué pecado? Fesha. En todos nosotros. Si hay arrepentimiento, si hay teshuvah, si no hay teshuvah no hay nada. Dijo Yeshua, si no os arrepentís, pereceréis todos. Teshuvah es la base de todo. Si hay teshuvah, si hay arrepentimiento, si hay un corazón contrito y humillado, si hay un corazón no altanero delante de Hashem, como decías tú cuando estabas hablando, que hay un corazón que libre de cosas, libre de altanerías, humilde delante de Hashem, dice, reconozco que he hecho mal, reconozco que he cometido un pecado de muerte terrible. Tenga piedad de mí, perdóneme. ¿Qué hace Hashem? Nos perdona. ¿Qué sucede entonces? Todos los que murieron previamente a Mashiach no pudieron entrar en el Gan Edén, no pudieron entrar en el paraíso. Y esta es una de las más importantes lecciones que nosotros tenemos en el Sofen HaMalhuti. Una de las más importantes lecciones que tenemos en el Sofen HaMalhuti. No pudieron entrar al Gan Edén. Todos iban al seno de Abraham, no al Gan Edén. ¿Por qué no podían entrar al Gan Edén, al Shemaim? ¿Por qué no podían entrar? Porque todavía el Goel no había venido a Sion. Pero una vez que el Redentor, el Goel, el Redentor viene a Sion y hace lo que tuvo que hacer, dice, subiendo a lo alto, llevó consigo la cautividad y dio dones a los hombres. Y ahora, por los méritos de Mashiach, cuando una persona muere y hace teshuvah, incluyendo los pecados de muerte, se acoge a los méritos de Mashiach, cuando esa persona muere va directito al Gan Edén. Yeshua llevó a todos los sadiquín al Gan Edén. Y hoy día ese camino está abierto. Y eso es lo que hace de los sufrimientos y muerte de Mashiach la piedra angular de la redención. Por eso que Hashem le dice a Moshe Rabenu, el que no escuchare la voz de ese profeta que yo voy a levantar, que yo voy a enviar, le voy a pedir cuenta. Y la pregunta es, luego de tener esta revelación, si una persona la rechaza, la niega, se burla, blasfema contra el nombre de Yeshua, ¿qué esperanza hay para él? ¿Qué dará por su alma? Imagínate lo que significa rechazar esa oferta, esa provisión de Hashem. Por eso es que Yeshua perdonó pecados que no eran de tipo Fesha. Al paralítico le dijo, tus pecados te son perdonados.
Al ciego le dijo, mira, no peques más para que no te venga otra cosa. A la muchacha, a aquella otra le dijo, te perdono. Por eso es que dice que el cobrador de impuestos bajó justificado a su casa. Por eso es que le dijo a aquel otro cobrador de impuestos, hoy va a venir la salvación a esta casa. Yo quiero que ahora tú entiendas el valor de Yeshua. Ahora te das cuenta la importancia que tiene Yeshua. No podemos tomar el asunto de la salvación ligeros. No, que defraudas a tu hermano, haces la shonjará contra tu hermano, hablas mal de tu hermano y después dices, bueno, que Yeshua me perdona. No, un momento, Yeshua no perdona nada de eso. Yeshua perdona los pecados de muerte. Hashem perdona, no Yeshua. Hashem perdona los pecados de muerte por los méritos de Yeshua. Si hay arrepentimiento, si hay teshuvah, si hay dolor en nuestro corazón por haber pecado contra Hashem. Por eso es que los cristianos tienen tanto problema con el templo y Yeshua. No pueden ver que hay una solución ahí. Usted le dice a un cristiano que el templo va a ser reconstruido y los sacrificios restaurados. Y dice, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el templo restaurado? Es imposible. Pues claro que es posible. ¿Por qué? Porque los sacrificios del templo no tienen nada que ver con los sacrificios de muerte. Porque no hay sacrificio de muerte. La única solución de Hashem a los sacrificios, a las penas de muerte es el Goel que vendrá a Sion. No hay otra. De ahí la gravedad de los que niegan a Yeshua después de haberle conocido. Están cerrando la única posibilidad de perdón de los pecados que no tienen perdón, según la ley de Moisés. Dice Rav Shaul, cuando llega a una de las sinagogas en el Medio Oriente, recuerdan en uno de sus enseñanzas de la Torah que les dijo un día de Shabbat, les dijo, de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis encontrar perdón, en él es perdonado. Todo aquel que cree cosas, ¿qué cree? ¿Qué es lo que tiene que creer? Que Hashem ha dado esa provisión en el Goel que vendría a Sion. Yeshua Mashiach. Yo no sé qué tú vas a hacer después de esta clase. Pero yo sí sé lo que voy a hacer después de esta clase. ¿Por qué? Porque yo no me puedo arrepentir por ti. Yo no me puedo volver a Hashem por ti. Tú no te puedes volver a Hashem por mí. Cada uno de nosotros tiene que dar a Hashem razón de sí mismo. Volverte a Hashem de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pedirle que tenga misericordia de ti, que perdone tus pecados en virtud de los méritos del Goel que Él envió a Sion, Yeshua Mashiach. Y si eso es lo que está en tu corazón, yo no quiero irme de aquí sin darte una oportunidad para que tú mismo, en tus propias palabras, en las palabras que tú entiendes, que tú sientes, tú le digas a Hashem, perdóneme, sálveme, límpieme, tenga de mí misericordia. Dice la Torah, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Corazón contrito y humillado, tú no desprecias a Hashem. Le voy a pedir que cierre sus ojos un momento y usted privadamente, en sus propias palabras, cuéntale a Hashem la situación de su alma, de su vida. ¿Qué es lo que más Él quiere de ti? Tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que Hashem quiere de ti. Que tengas una relación íntima con Él, personal con Él. Como un padre con su hijo, como un esposo con su esposa. Eso es lo que Él anda. Decía nuestro Rebbe, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Este es el secreto de la vida eterna. Que tengan una relación íntima contigo, el único Dios verdadero. Y si has cometido algún pecado de muerte, hoy es buena nueva para ti. Hay provisión de perdón. Hay provisión de perdón. Aun cuando hayas sido pecados de muerte, terrible, cosas terribles que hayas hecho, hay provisión de perdón. Porque hay un Goel que vino a Sion para todos aquellos de Jacob que se arrepienten de transgresiones intencionales, dice Hashem. Si te quieres acoger a eso, este es día de salvación, de perdón para ti. No hay sacrificios que ofrecer por este tipo de pecado, pero Hashem acepta los sacrificios de nuestros labios, al corazón contrito y humillado. Tú no desprecias. Avinu Shebashamayim. Ata Kadosh. Simcha Kadosh. Nuestro Padre que estás en los cielos, tú que conoces los corazones, tú que escudriñas la mente y los riñones, estamos abiertos y desnudos delante de tu presencia. ¿Dónde nos iremos de tu presencia? ¿Dónde me esconderé de tu espíritu? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Si en lo profundo de la mar hiciera mi escondite, allí me guiará tu mano. Todos estamos abiertos y desnudos delante de ti. Tú conoces nuestra historia. Tú conoces las cosas buenas que hemos hecho y las cosas perversas que hemos hecho. Y nada te es oculto de ti. Y a ti no podemos esconderte nada.
Tú conoces el grado de relación que tenemos contigo. Y en este día nos has enviado un mensaje. Nos has abierto una puerta. Nos has dado una luz. Nos has mostrado tus caminos. Nos has enseñado tu Torah. Avinu Shebashamayim, tenga piedad de todos nosotros. Sálvanos, límpianos. Derrama agua limpia sobre nosotros. Límpianos de todos nuestros ídolos y de todas nuestras idolatrías. Quita nuestro corazón de piedra y danos un corazón de carne. Insufla en nosotros tu aliento para que andemos en tus caminos y guardemos tus mandamientos, los pongamos por obra. Avinu Shebashamayim, te ruego que en esta hora extiendas tu mano de gracia y de misericordia sobre nosotros. Nos perdones todos nuestros pecados y nos des vida. Que pongas el nombre de cada uno de nosotros en tu libro santo. Nos reserves una porción en el mundo por venir. Avinu Shebashamayim, por los méritos de tus promesas, por tu gran amor y por tu gran misericordia, por las promesas que diste a Abraham, Isaac y Jacob, por las promesas que alcanzaron en la vida de tu siervo justo Yeshua Mashiach. Concédenos que en esta tarde todos podamos entrar en el mundo por venir. Quita de nosotros cualquier decreto malo que exista sobre nuestras cabezas. Decretos de enfermedad, de azote, de lapidación, de quema, de estrangulación. Quítalo. Enfermedades que pudieran venir, quítalas. Maldiciones que pudieran venir, quítalas ahora, te ruego. En nosotros, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Alcáncenos con su misericordia. Muévase su compasión hacia nosotros, Avinu Shebashamayim. Concédenos una nueva oportunidad para servirte, para amarte, para andar en tus caminos y guardar tus mandamientos, como aplican a cada uno para la gloria de tu nombre. Nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sopla tu aliento, sopla tu vida. Concédenos el andar en tus caminos, conocer tus sendas y tener una relación íntima contigo, papá. Transfórmanos de adentro hacia afuera, circuncida el corazón y la mente, la lengua, los sentimientos, que podamos verte en toda la grandeza de tu gloria y conocerte en toda la extensión de tu santidad, de tu pureza, de tu misericordia. Destruye toda obra del enemigo en nosotros. Cancela en esta hora, te ruego, cualquier decreto nefasto que pese sobre nosotros. Líbranos de enfermedades, de tumores, de plagas, y extiende tu mano de poder y de gracia sobre todos nosotros que estamos aquí oyendo tu palabra. Hazlo por la gloria de tu nombre, por tu gran misericordia, por la vigencia de tus promesas y de tus pactos, y por el sehut de tu diestra. Amén y amén. Gracias, hermano.